¿Qué tal, doctores? Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar tan especial que vamos a llevar a cabo la noche del día de hoy, ¿sí? Y es que saber las diferentes alternativas que nosotros como médicos debemos entender, comprender y sobre todo aplicar ante la diabetes en un escenario de urgencias de emergencias es crucial, ya sea médico, interno, tratante, o también, ¿por qué no? Un estudiante o un externo, ¿sí? Un internado rotativo también, ¿sí? Así que para nosotros como Amir Ecuador es un gusto darte la bienvenida a este webinar la noche de hoy. Mi nombre es Esteban Tufiño, yo soy el actual director nacional para Amir Ecuador y pues a nombre de todos los Amir de Latinoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Espero podamos estar interactuando mucho y sobre todo que este sea un espacio tanto científico como académico para poder tener mejores herramientas y atender cada vez mejor a cada uno de nuestros pacientes. Ahora, antes de dar paso a la doctora Judith Novillo, médico especialista en emergencias y desastres, pues queremos consultarles de qué país nos saludan. Si pueden alzar la manito, pues les agradecería un montón. Si alguien está alzando la manito y dice, bueno, hola, yo aquí de Colombia. ¿Alguien está de Colombia? Alce la manito. Chévere, ya tenemos manitos alzadas desde Colombia. Ah, chévere. Vamos a ver Centroamérica, por si acaso. Centroamérica. Pueden bajar las manitos también, dos. Eso. Centroamérica no hemos tenido conectados. México, México tampoco. Nos falta lo que es Perú, Ecuador, pues y el resto de dónde son si no les dan la manito a nadie. Ah, mentira. Pero bueno, espero puedas estar muy conectado la noche de hoy. Pues se trata de poderte brindar como Amir las diferentes herramientas que, como te decía, no solo es para que los apliques de la mejor manera, sino también de que tengas la capacidad de poder aprender y que sea una herramienta que tú también puedas transportar a tu parte académica, que puedas resolver los diferentes exámenes, diferentes preguntas. Muchísimo en el MIR preguntan sobre diabetes, así que es una de las enfermedades que tú tienes que de ley saber, es un must en tu preparación para que tú puedas desarrollar con éxito la noche de hoy todo lo que necesitas saber en diabetes, en emergencia y urgencias. Así que sin más, pues nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes, sigan nuestras redes sociales. Recuerda que tu preparación para el MIR va a ser clave que cada vez lo hagas con tiempo. Si tú eres médico, si tú eres un estudiante de medicina, considera ya prepararte de la mejor manera, con las mejores herramientas y de la mejor forma para que tú puedas alcanzar tu futuro profesional, que es esa plaza en el MIR. Sin más adicional, recuerda que vamos a tener sorpresas al final de este día, al final de esta charla, para que puedas prestar mucha atención. Doctora Judy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya queremos recibirte y darte la bienvenida para iniciar esta jornada académica. ¿Cómo estás? Judy, te tenemos muteados. Ahí está mejor, ¿me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos ¿Cómo, fuerte y claro. cómo estás, Esteban? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues agradecida y espero que pueda solventar muchas dudas con respecto a este tema que es sumamente importante para el manejo de nuestros pacientes a nivel de las urgencias y emergencias. Increíble, porque así será, va a ser una herramienta académica, científica y sobre todo práctica para que tú la puedas implementar. Antes de comenzar, Judith, queremos recordarles a todos ustedes que nos están acompañando la noche de hoy que tenemos el chat habilitado para que puedan dejar cualquier tipo de duda e inquietud y las iremos resolviendo a lo largo de la charla o al final para que pueda Judy contestar a cada uno o también en el espacio que tienen cada uno de ustedes como preguntas y respuestas. Recuerden también mantener su micrófono silenciado para no generar interrupciones en el transcurso de la charla. Sin más que decir, Judy, el escenario es tuyo. Gracias. No sé si es que se ve esta pantallita de acá, porque creo que nos va a tapar un poquito. No, se ve perfecto en primer plano, se ve tu presentación. Ah, perfecto. Déjame ver. Ok.
Porque a mí me tapa un poquito acá. Déjame ver si es que la muevo por acá. Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches con todos. El tema del día de hoy, pues diabetes, no solo es una de las enfermedades crónicas con más prevalencia en el mundo, sino también, ay, permítanme que aquí, con más prevalencia en el mundo, sino también pues una de las que más retos plantea en el contexto agudo de la enfermedad. En urgencias, la diabetes en realidad deja de ser un simple desorden metabólico, pues para convertirse netamente en una potencial amenaza vital con nuestros pacientes. Desde cuadros clásicos como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, hasta los escenarios más silenciosos como la hipoglicemia severa. Vamos a tocar esos temas la noche de hoy. Saber el adecuado manejo oportuno va a marcar siempre pues, una diferencia entre la vida y la muerte de nuestros pacientes. En esta presentación pues exploraremos también a fondo las urgencias diabéticas, ¿sí? Su fisiopatología, su diagnóstico, su manejo clínico, ¿sí? Paso a paso con un enfoque bastante práctico y actualizado también. Como sabemos, la diabetes se define como un conjunto de trastornos metabólicos que van a confluir en una hiperglicemia crónica. Si bien es cierto, vamos a ver en el transcurso de esta enfermedad, pues, eventos agudos que conllevarán nos conllevarán a ciertos desórdenes que vamos a toparlos más adelante. También, pues, sabemos que esta es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y que va aumentando progresivamente en estos últimos años. Se estima que en nuestro país aumentará en la población adulta de un 5 o un 7%, también es importantísimo. Particularmente la diabetes tipo 2 es la que se va a asociar, ¿sí? La más común quizás también, con factores como el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. El origen de la hiperglicemia, pues obviamente se va a deber a la alteración en la secreción pancreática de la insulina, ¿sí? En su acción sobre los tejidos periféricos y o en ambas situaciones. Ok. Em, Vamos a tener dos tipos o se van a clasificar en dos tipos de diabetes. La diabetes tipo uno, ¿sí? Que es consecuencia de una destrucción autoinmune de las células beta que se van a encontrar en los islotes pancreáticos. ¿Sí? Esto obviamente va a conllevar a un déficit absoluto de insulina, por lo tanto, el tratamiento va a ser colocación de insulina exógena. Es más frecuente en niños, adultos jóvenes menores de 30 años. em, y como les comenté, siempre vamos a tener el tratamiento con insulina. Mientras tanto, en la diabetes tipo 2, el problema va a ser una resistencia tisular a la insulina, ¿sí? Principalmente por el hígado, el tejido muscular y el tejido graso. Va a estar acompañada de una secreción de insulina variable, produciéndose de esta manera un déficit relativo. Vamos a tenerlo, pero en insuficientes cantidades. El diagnóstico de esta patología, de la tipo 2 en adultos mayores de 30 años y se va a asociar pues a la obesidad o a otros factores de riesgo cardiovasculares. En esta noche, pues vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2, que van a ser tres específicamente, en las que también vamos a encontrar en nuestra sala de emergencias y las que tienen que ser resueltas lo más rápido posible. Y obviamente teniendo en cuenta que tenemos que tener un diagnóstico oportuno y rápido. Estas complicaciones van a ser la cetoacidosis diabética, ¿sí? Vamos a ir hablando de cada una. El estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿sí? Y también la hipoglicemia.
En este caso, pues vamos a hablar de una de estas tres principales descompensaciones, ¿sí? Que principalmente o frecuentemente, pero no exclusivamente, va a ser de la diabetes tipo 1, ¿sí? Em, este estado va a estar recurrentemente en estos pacientes con su diagnóstico de diabetes tipo 1 y se va a dar con un debut diabético, ¿sí? Importantísimo, sí, saber que la diabetes mellitus es de difícil diagnóstico, que muchas personas no saben que la tienen, pero en el caso de la cetoacidosis nos permite que se manifieste y nos puede dar, podemos darnos más rápido cuenta que se trata de este trastorno al momento que existe este trastorno, ¿sí? Es importante saber la fisiopatología de cada una de estas descompensaciones, ¿sí? Entenderlo es la base de la enfermedad y de la base de la enfermedad para poder nosotros entender el resto de el manejo de esta patología, ¿sí? La fisiopatología en realidad de la cetoacidosis diabética va a estar basada en dos pilares importantes, en el déficit de insulina, ¿sí? Y en el exceso de glucagón. Entonces, cualquier condición que vaya a desencadenar el déficit de insulina en un paciente diabético tipo 1 va a desencadenar la cetoacidosis diabética. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos que la insulina, una de sus funciones es activar el GLUT4. El GLUT4 es un transportador que va a permitir que la glucosa entre en la célula. Si no hay insulina, la glucosa no va a entrar en la célula y los niveles van a empezar a elevarse en la sangre. ¿Qué ocurre? Las células del hígado, del tejido graso, del músculo van a detectar que no hay glucosa, por lo tanto, no puede entrar en la célula y de esta manera estos órganos empiezan a sintetizar hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Que van a tratar de aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Estos transportadores son el glucagón, las catecolaminas y la hormona de crecimiento. Esto con el objetivo, obviamente, de mantener niveles de glucosa altos. Primero el hígado, ¿sí? Va a romper el glucagón, ¿sí? Con lo que se conoce como la glucogenólisis, ¿sí? Como no es suficiente, el hígado va a generar glucosa a partir de aminoácidos, glicerol, ácidos grasos, proceso que se va a conocer como la gluconeogénesis. ¿Qué es lo importante de esto? Que las células grasas del cuerpo comienzan a sintetizar ácidos grasos, que normalmente cuando estos se liberan se van a transformar en VLDL y triglicéridos a partir de la enzima lipoproteína lipasa sensible a la insulina, ¿sí? Como no hay la insulina, ¿sí? Esta enzima no se va a activar. ¿Sí? Recordemos que en la diabetes tipo 2 lo que no va a generar las células beta es de insulina, ¿sí? Esto hace que el hígado active otra enzima que es la carnitina palmitoil transferasa 1. Como la glucosa no puede alimentar el tejido ni tampoco el cerebro, el hígado va a producir otro tipo de sustratos que pueden alimentar al cerebro, que en este caso van a ser los cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los cuerpos cetónicos? Uno, vamos a tener niveles de glucosa en la sangre aumentados, por lo tanto también va a aumentar la osmolaridad, provocando que el paciente se deshidrate. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta esto para posterior el tratamiento de nuestro paciente. Segundo,
Luego de la elevación de estos cuerpos cetónicos en la sangre, recordamos que estos cuerpos cetónicos son ácidos, lo cual aumenta su producción, pasa a su torrente sanguíneo y va a desencadenar una acidosis metabólica. Los cuerpos cetónicos que van a estar presentes en este cuadro van a ser la beta hidroxibutirato, el acetona y el acetoacetato, que es importante cuando se les pregunte en las pruebas. Es una de las preguntas del NIR que siempre suele salir en los temas de diabetes. Entonces, no vamos a entrar a profundidad con respecto a qué clases son, etcétera, pero es algo que sí se necesita recordar. ¿Cómo es la presentación o cómo va a ser la presentación clínica de la cetoacidosis diabética? En este punto vamos a tener tres pilares importantes, ¿sí? Los signos, los síntomas y también sucesos desencadenantes. Em, en orden podríamos colocar los sucesos desencadenantes que vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva, pero es importante cuando tenemos también la presentación clínica ver a nuestro paciente y con respecto a los signos, lo que vamos a ver va a ser signos de deshidratación, signos de pliegue, mucosas secas, una hipotensión marcada, taquicardia, está tratando de compensar, disminución inclusive del estado de conciencia y la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul, ¿sí? En el cuerpo, lo que sucede aquí es que el cuerpo trata de eliminar por la respiración el CO2, lo cual va a disminuir la cantidad de ácidos que existen o de los cuerpos cetónicos que están produciendo los ácidos en la sangre, ¿sí? Em, Va a generar que tengamos disminución del estado de conciencia también porque va a haber una alteración al nivel del sistema nervioso central que inclusive nos puede llevar al coma o al paciente al coma, ¿sí? Con respecto a los síntomas, es importante conocerlos cuando hacemos las preguntas o cuando estamos junto con el paciente, si es que ha tenido poliuria, polidipsia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos y el dolor abdominal. Remarco aquí el dolor abdominal porque en estos casos el dolor abdominal suele llegar a ser intenso, difuso y en un porcentaje localizado en epigastrio que inclusive por el aumento o el nivel de dolor que existe, este puede ser confundido también, ¿sí? Con un abdomen agudo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta si es que tengo un paciente, ¿sí? Con un dolor abdominal, aparte de todo, la parte quirúrgica que podríamos pensar que pueda estar sucediendo, junto con el resto de signos o síntomas que quizás por ahí están saliendo, no olvidarnos de que también pueda estar con algún tipo de descompensación diabética, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un paciente que tenga su diagnóstico previo de diabetes, porque como vimos anteriormente, es muy difícil diagnosticar a un paciente cuando no presenta ya una descompensación aguda. Entonces, tomemos en cuenta siempre este síntoma, ¿no? El dolor abdominal en los pacientes en descompensaciones diabéticas. Hablamos entonces de los factores desencadenantes, ¿sí? Siempre es importante cuando preguntamos antecedentes cuáles nos van a llevar quizás ya al diagnóstico de por qué la descompensación, ¿sí? Entre los principales factores desencadenantes vamos a tener el número uno, que va a ser la administración inadecuada de la insulina. En nuestro medio podemos encontrar pacientes que no estén
que no se administren adecuadamente las unidades de insulina, que no se estén colocando adecuadamente en el lugar del cuerpo, que no se mantenga la insulina bajo refrigeración. Inclusive, ¿sí? La administración de la insulina puede ser carencial, ya que se terminó la medicación y el paciente o no puede obtener nuevamente dosis de medicación y no las compra porque también el nivel socioeconómico de los pacientes con diabetes suele ser también un factor que desencadena. ¿Sí? Entonces, como número uno es la mala administración o la no administración del tratamiento, que en este caso es la insulina. Otro factor desencadenante importantísimo que tenemos que también dentro de nuestros diagnósticos descartar son las infecciones, principalmente las infecciones respiratorias, neumonías, en este caso, infecciones del tracto urinario, gastroenteritis, septicemias, hacen que obviamente son cuadros de alto gasto, ¿sí? Que van a hacer que se desencadene mucho más rápido esta descompensación. Un infarto, ¿sí? De cualquiera de sus tipos, cerebral, cerebral, coronario, mesentérico, porque como las infecciones también necesitan un alto gasto metabólico, ¿no? Las drogas, en este caso como la cocaína o el embarazo también, ¿sí? Pueden desencadenar este tipo de eventos. El diagnóstico, en este caso, importantísimo, es esencial en el área de emergencias realizar exámenes para poder tener, ¿sí? Una mejor visión de lo que está sucediendo. Se recomienda, pues, realizar una biometría hemática, ¿sí? Glucosa, aparte de la capilar, una glucosa central, niveles de urea, nitrógeno ureico, gasometría arterial, importantísimo. En otro momento, pues espero podamos hablar acerca de la lectura de la gasometría, que es importantísimo tenerla. Los electrolitos séricos, que tienen que ser completos, y un examen de orina, un elemental de orina, ¿sí? Porque es importante el, los electrolitos en este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el sodio va a ser un electrolito que en esta descompensación se va a ver disminuido falsamente, ¿sí? Por los niveles osmolares que existen. Así que es importante utilizar todas estas fórmulas que están aquí a su mano derecha para poder saber exactamente con respecto al sodio, ¿sí? Utilizamos la sodio del sodio corregido para, que no, para poder saber si es que en este caso el sodio es un sodio que no necesita compensarse, ¿sí? Que no necesita compensarse y de esa manera pues podemos estar manejarlo sin necesidad de colocar soluciones hipertónicas, ¿sí? Entonces, en este caso el sodio es importante verlo. Por cada, la fórmula de acá nos indica que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa, va a, el sodio va a bajar 1,6 mil equivalentes, ¿sí? Entonces, es importante el manejo del sodio. También el potasio. ¿Por qué es importante el potasio? Es un electrolito importante ya que este nos va a dar la pauta para nosotros saber si podemos colocar o empezar el tratamiento con insulina. Como sabemos, el potasio va a entrar a la célula cuando colocamos insulina, ¿sí? Así que si colocamos la insulina al paciente sin haber hecho exámenes de electrolitos o sin saber el valor real de su potasio, lo que podríamos ocasionar es que
Al colocar la insulina arrastra el potasio dentro, ¿sí? Y podríamos ocasionar un estado de hipocalemia, ¿sí? Importante del paciente que va a hacer que tengamos algunos efectos adversos. En este caso sabemos que el corazón es un órgano que está regulado por este electrolito. Entonces, si es que lo tenemos disminuido, pues inclusive podríamos encontrarnos o produciendo arritmias o inclusive una parada cardíaca, ¿sí? El cloro también es un electrolito importante, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho para el cálculo del anion gap. Y la osmolaridad también, sí es importante calcularla con la fórmula que tenemos acá, ya que en esta descompensación, en la cetoacidosis, va a estar aumentada, pero no tan aumentada como en el estado hiperosmolar, que vamos a ver más adelante, por lo tanto, es importante calcularlo. Tenemos también la presencia del bicarbonato, ¿sí? Y vamos a recordar que en un estado de acidosis metabólica, aquí el bicarbonato se va a agotar porque eso va a funcionar como un buffer, ¿sí? Que va a tratar de compensar el ácido que ya existe en la sangre, ¿sí? Por eso no es recomendable y las guías no recomiendan colocar bicarbonato en las cetoacidosis diabéticas cuando los valores del pH se encuentran em, mayores a 7. Más bien se coloca el bicarbonato con un pH de 6,9, ¿sí? O menos, ¿ya? La gasometría arterial es importante también realizarla, ¿sí? El desequilibrio aniónico que va a existir es lo que vamos a calcularlo también con el anion gap. Esta fórmula, pues como ya les comenté, nos va a ayudar a saber si es una acidosis por déficit o por un déficit de base, es decir, por un déficit de bicarbonato o por un aumento del ácido. En este caso, si por un aumento de, en este caso de la cetoacidosis, si es por el aumento de ácidos, por lo que vamos a tener, por lo que lo vamos a tener elevado el anion gap, ¿sí? Entonces, en cetoacidosis siempre vamos a tener un anion gap elevado por el aumento de ácidos que existe, ¿ya? Y el sodio corregidor, ¿no? Eso sí, por favor, no. Siempre hay que hacer el cálculo para poder tener en cuenta. Como les comenté, no se olviden 1,6 equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa que elevan la sangre. A ver, vamos a tener aquí la clasificación de la cetoacidosis. Es importantísima ponerle nombre y apellido a esta descompensación. La nueva clasificación y diagnóstico de la cetoacidosis diabética nos va a, se va a basar en tres criterios claves, ¿no? La hiperglicemia, la cetonemia elevada y la acidosis metabólica. El cuadrito de abajo, lo pueden ver, es extraído del último artículo del ADA del 2025, ¿sí? En el que la clasificación, obviamente, nos va a dar los niveles de gravedad de la cetoacidosis, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar a esto? A saber cómo vamos a empezar a manejar al paciente y también después a derivarlo a las diferentes áreas de hospitalización o a terapia intensiva, ¿sí? Los niveles de gravedad nos van a dar el resultado de la gasometría y también el nivel de conciencia. Entonces, se ha ajustado en esta nueva guía del 2025 que la glucosa tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Las cetonas va a ser mucho más específico la cetonemia, ¿sí? Que se va a medir mediante mediante la beta hidroxibutirato, que va a ser mucho más precisa que el examen de orina o las cetonas en orina. Recordemos que el paciente está deshidratado, el paciente
puede generar cuerpos cetónicos también a través de ese nivel, no necesariamente del otro, ¿no? Y también vamos a tener que se va a manejar un pH de menos de 7,30 con un bicarbonato menor a 18, ¿ya? Em, Entonces aquí tenemos la clasificación por el HADA, leve, moderada y severa, ¿sí? En la leve, más de 200, la moderada, bueno, ya se igualó para todas, y los niveles de pH, ¿sí? Para cada uno, la leve de 7,25 a 7,30, bicarbonato de 15 a 18. En la moderada, el pH de 7 a 7,25 con un bicarbonato de 10 a 15 y la severa con un pH menor a 7 con un bicarbonato menor a 10. La cetonemia con nuestra hidroxibutirato que tiene que estar presente en las tres clasificaciones. El estado mental, obviamente, leve, va a estar alerta el paciente, moderado puede estar alerta, inclusive un poquito con tendencia a la somnolencia, y en la severa, estupor coma. En los niveles de cuidado, como les comenté, nos va a ayudar mucho esta clasificación para saber si es que el leve lo podemos manejar en la sala general de el área de emergencia, el moderado en la UCI en cuidados intermedios o en la severa netamente tendría que manejarse en la terapia intensiva, ¿sí? El tratamiento. Ahora, como ven, tenemos unos pilares importantísimos para el manejo del tratamiento en esta descompensación. Lo principal es el diagnóstico, estudiar obviamente el grado de gravedad del paciente primero, saber si es que lo voy a hospitalizar o no lo voy a hospitalizar, las causas que pudieron desencadenar este evento, ¿sí? Y obviamente no olvidar los electrolitos que son importantísimos, ¿sí? Recordemos que el paciente es un paciente que se encuentra deshidratado, por lo tanto, los fluidos van a ser importantísimos, ¿ya? Podemos utilizar soluciones solución salina 0,9% o lactato o combinaciones de lactato Ringer. Em, es importante utilizar cualquiera de las dos que se tenga disponible, pero por estudios sabemos que el lactato Ringer se asemeja un poco más a nuestra sangre, entonces podríamos también ir por allá como poniéndolo prioridad, ¿ya? Los líquidos obviamente va a depender del estado de deshidratación en que se encuentre el paciente, ¿sí? Pero en general lo que podemos utilizar va a ser de 10 a 15 ml kilogramo hora, ¿sí? Como un bolo. Y volver a revalorar. Posterior a eso, podríamos utilizar de 150 a 300 ml hora. Obviamente todo esto va a depender mucho del paciente, ¿no? Cada paciente es un individuo, entonces es importante manejar entre esos rangos. El propósito del tratamiento obviamente va a ser llegar a la glucosa a niveles de menos de 250 miligramos por decilitro para posterior a eso seguir manejando este evento. Es importante, sí, que el bicarbonato, como les comenté, se lo utilice en con pHs menores de 6,9, ¿ya? Y se lo va a colocar en una infusión por 2 horas, si fuera el caso, ¿sí? Y vamos a repetir cada 2 horas hasta que su pH pueda aumentar a más de 7, ¿sí? Con controles glicémicos y controles de gasometría cada 2 horas. ¿Sí? En la insulina es importantísimo, vamos a tener que manejarla netamente intravenosa, ¿ya? Las dosis para la insulina cristalina de acción rápida o de acción corta van a ser de 0,1 o inclusive el primer bolo que se coloca, podemos colocarlo hasta de 0,15 unidades por kilo, ¿sí? Un bolo intravenoso y posterior manejamos lo que se conoce como la bomba de insulina, ¿sí? Que la vamos a calcular a 0,1 una unidad kilogramo de la infusión, ¿sí? Continua. em,
e ir haciendo los controles de glicemia capilar cada hora, anotarlo y tenerlo en cuenta. Si es que vemos que no hay respuesta en 2 a 4 horas, podemos elevar los niveles de insulina, ¿sí? Es decir, si un paciente pesa em, 80 kilos, quiero colocar la bomba de insulina a 0,1, tendría que poner 8 unidades, ¿ya? Para que pase las 8 unidades en infusión continua. Dependiendo si es que el paciente va disminuyendo sus niveles de glucosa en las próximas 2 horas, ¿sí? Podríamos seguir disminuyendo la infusión a 0,02 a 0,05 cada 2 horas la infusión. Aquí la idea no es disminuir o bajar los niveles de glucosa de un solo golpe, ¿sí? Sino más bien bajarlo paulatinamente, ¿sí? Em, lo, aproximadamente 200 miligramos por decilitro, ¿sí? En las 2 horas. Em, Esto con la insulina, ¿sí? Obviamente no hay que olvidarse de seguir chequeando los niveles de los electrolitos, la creatinina también, sí, es sumamente importante. Y el potasio, que como habíamos hablado anteriormente, es un electrolito que va a ir junto con la insulina, ¿sí? Tenemos que establecer si es que el paciente está orinando. Por lo tanto, es importante colocación de una sonda vesical para cuantificar ingreso y ingesta excreta de los líquidos, ¿sí? Lo ideal sería que haya una diuresis horaria de más o menos 50 ml hora. Si el potasio se encuentra en menos de 3,3 mil equivalentes, no vamos a seguir colocando la insulina, vamos a detenerlo y vamos a compensar con 20 a 30 mil equivalentes, sí, hasta lograr que el potasio suba a más de 3,3. Si el potasio está elevado, pues obviamente no vamos a colocar más potasio y vamos a seguir valorándolo dentro de las 2 próximas horas, ya que si es que tenemos valores de más de 5,2, lo más probable es que colocamos la insulina y el potasio va a ir bajando, ¿sí? Judy, justo ahí, ya que me brindaste un espacio, tenemos una pregunta por parte del doctor Julián. Pregunta para la doctora. Cuando ella menciona que antes de colocar insulina se debe saber el valor del potasio, ¿en qué rangos es recomendable o se puede administrar insulina para no correr riesgo de trastornos de potasio? Quisiera saber si se debe estar en niveles normales o cómo sería. Permíteme, vuelvo a repetir la pregunta. Sí, sí, lo tengo. Ah, sí, la chica, ya. Sí, 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 justo lo último que habíamos conversado. Los niveles de potasio tienen que estar en rangos de más de 3,3 mil equivalentes, ¿sí? Sabemos que el rango de potasio va a ser de 3,5 a 5,5, entonces los vamos a tener que tener en ese rango. Ahora, lo primero que nosotros realizamos en la emergencia cuando tenemos o cuando estamos sospechando este tipo de descompensaciones es la realización de una gasometría arterial, ¿sí? Hágalo eso como primera instancia, ya que en el resultado de gasometría te va a dar unos valores de electrolitos también. Entonces, eso te va a ayudar a rápidamente saber si es que el potasio, cómo están los niveles de potasio y si es que tú puedes si puedes colocar la insulina lo más pronto posible, ¿ya? Suelen las diferencias entre las gasometrías o el gasómetro, los resultados del gasómetro versus los resultados de laboratorio central, no suelen variar muchísimo, o sea, suelen ser una variable de 0 más menos 0,2, 0,3, ¿sí? Se ajusta mucho, mucho a la de los electrolitos centrales. Entonces,
es sumamente importante que apenas ustedes detecten que el paciente es un paciente con alguno de estos trastornos, lo primero, hasta esperar que le cojan una vía, hasta esperar que los electrolitos que suelen demorarse un poquito más, entre una hora, etcétera, pues tener la gasometría que nos demoramos 5 a 10 minutos en tener el resultado, vemos cómo está el potasio y el potasio menor a 3.3 mil equivalentes, empezamos a colocar una solución con el potasio, ¿sí? Y posterior a eso podemos colocar la insulina, porque estamos ya administrando, ¿sí? El potasio. Si es que tenemos en rangos mayores de potasio, es decir, si el potasio está en 5.5, 7, 6, etcétera, probablemente se le pueda colocar, o sea, se le va a colocar la insulina, pero lo más probable es que vaya bajando porque la insulina va a ir arrastrando el potasio. Entonces, no sé si es que está claro la respuesta. Inclusive está aquí en la diapositiva, ¿sí? Que el potasio en estos rangos, como ven, podemos poner entre rangos de 3.3 a 5.2 si el paciente está dentro de esos rangos, podemos dar en un litro de solución, colocar de 20 a 30 mil equivalentes para que pueda estar pasando como su hidratación basal. Ujú. Entonces, que sí estuvo clara esa explicación. Pues el doctor Julián nos escribe que sí, mi estimada Judy, excelente doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Chévere. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente descompensación diabética, ¿sí? Que en este caso va a ser el estado hiperosmolar glicémico, ¿sí? Es muy frecuente, sí, pero en este caso no es exclusivo de la diabetes tipo 2. Puede presentarse em, puede presentarse con el paciente que ya tiene su diagnóstico de diabético, y no se va a catalogar como un debut diabético, probablemente es muy infrecuente, ¿sí? Pero, pero sí, es la mayoría de los pacientes que vienen con este tipo de descompensaciones son pacientes que ya tienen su diagnóstico previo. De igual manera, la fisiopatología se parece bastante a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Tiene una diferencia clave, ¿sí? Las dos van a ocurrir por el déficit de insulina, ¿sí? Pero en esta, el pilar más importante va a ser la deshidratación, ¿ya? Em, Claro que sí, es diferente la diabetes tipo 1, ya que obviamente no hay células beta que están produciendo la insulina en este caso, y el déficit de insulina obviamente es absoluto, no existe. En el caso de la diabetes tipo 2, el déficit va a ser relativo, ¿sí? Es decir, que la insulina se va a producir, pero no va a funcionar en los tejidos, no va, o sea, no va a funcionar en los tejidos en este caso, en el hígado, ¿sí? Porque no va a tener los niveles suficientes. Ahora, esto es clave para poder entender la fisiopatología del estado hiperosmolar, ya que en las dos circunstancias la glucosa se va a ver elevada, ¿ya? Lo que pasa es que en esta descompensación, las células musculares, ¿sí? Las células musculares, las células grasas y el hígado van a emitir o van a aumentar las hormonas contrarreguladoras, en este caso realizar todo este proceso de igual manera, la glucogénesis, la gluconeogénesis, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí sí va a funcionar la enzima lipoproteína lipasa, que va a ser sensible a la insulina, ya que sí tengo insulina aquí, ya que sí está produciendo el paciente insulina, ¿sí? La clave de esto, ¿sí? Es del estado hiperosmolar, es que no vamos a encontrar cuerpos cetónicos, ¿sí?
porque la síntesis de glucosa va a ser mucho mayor, ¿ya? Como la glucosa va a estar en mucho mayor cantidad, va a predominar en el paciente el estado de deshidratación, ¿sí? Debido obviamente al aumento de la osmolaridad que existe y por el aumento de la glucosa en la sangre. ¿Qué pasa después? Que el riñón tiene que forzarse más, tiene que verse más, tiene que trabajar mucho más para poder producir una diuresis osmótica, es decir, para que pueda eliminar el exceso de la glucosa mediante la orina, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el riñón se va a forzar un poco más. Este principio sí va a ayudar un poco a compensar al principio, pero no va a ser suficiente. Así que el riñón también tiene que utilizar, sí, va a querer utilizar agua, sí, plasmática, sí, por lo tanto la deshidratación va a ser mucho mayor, porque estamos sacando todo el agua a nivel de la célula, sí. Y eso obviamente va a hacer que perpetúe la enfermedad y se va a ir agravando alterando obviamente los niveles de conciencia y obviamente llegando a un coma hiperosmolar. Por eso es lo que se da. La célula se chupa muchísimo, se queda como una pasita y es por eso que no, por eso es que la clave de aquí es la deshidratación. Manifestaciones clínicas, sí. De igual manera, antecedentes, sí, de infarto, eventos cerebrovasculares, sepsis, infecciones respiratorias. En adultos mayores es mucho más la descompensación, poliuria, pérdida de peso, compromiso del estado de alerta, un paciente adulto mayor que venga muy somnoliento, que no responda, que de la noche a la mañana el familiar se dio cuenta que ya, o sea, no está en su estado de alerta, pero te dice, ah, sí, pero es diabético. Entonces, ¿qué pienso primero? Un estado hiperosmolar. Obviamente también el examen físico, signos de deshidratación grave, hipotensión, taquicardia, como compensadores, ¿sí? El diagnóstico de igual manera laboratorio, biometría, glucosa, urea, nitrógeno, ureico, la gasometría arterial importantísima, electrolitos séricos completos, un elemental de orina, sí, que en este caso lo más probable es que no encontremos cuerpos cetónicos o cetonas en orina, ya que, como vimos antes, no están produciendo eso, no está produciendo, ya que tiene la enzima que sí va a ayudar se va a pegar a la insulina, la poquita insulina que sí vamos a tener, ¿sí? De igual manera, es importante aquí el cálculo de la osmolaridad, ya que la osmolaridad vamos a ver en el cuadro siguiente, que tiene que cumplir un criterio para que pueda ser catalogada como 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 un estado hiperosmolar, el sodio corregido en todos, ¿sí? A partir de los 200 miligramos por decilitro, y también para el tratamiento, pues calcular el déficit de agua libre. ¿Cuáles son las características que la persona con un estado hiperosmolar debe tener? Hipovolemia, es decir, su deshidratación, la osmolaridad de mayor a 320 miliosmoles por kilo, una glicemia marcada, ¿sí? Es decir, mayor a 600, aquí te dan miliosmoles, pues mayor a 600. ¿Sí? No va a haber una presencia de cetonas aumentada, no vamos a tener tres cruces de cetonas, el pH va a ir más de 7,30 y el bicarbonato mayor a 18, ¿sí? Aquí tenemos la de lava, para la clasificación, entonces tenemos aquí la hiperglicemia, 600, la hiperosmolaridad, más de 300. La ausencia, ¿sí? De las cetonas, ¿sí? Y obviamente la ausencia de la acidosis. En este caso también va a ser muy importante saber y calcular o ver el resultado de la creatinina, ya que pues
como vemos, el riñón también está funcionando mucho más y va a generar probablemente esta enfermedad va a generar una insuficiencia renal prerrenal por la deshidratación que está ocasionando, ¿sí? Em, Aquí, calcular el déficit de agua es importantísimo también para poder nosotros empezar con nuestro tratamiento, ¿sí? Con la fórmula, ¿sí? De déficit de agua para empezar de esta manera nuestros objetivos de tratamiento, que en este caso vamos a hacer al tratamiento parecido al de la cetoacidosis diabética, excepto por, obviamente, la colocación del bicarbonato. Acá en la insulina vamos a colocar insulina, ¿sí? Podemos colocar con la dosis de 0,1 o de 0,14, eso no en la primera dosis, o sea, en la infusión, ¿sí? Y en la infusión continua vamos a hacerlo. Tenemos todavía rangos que pues, nos pueden permitir entre 0,1, que es creo que es el más, el que es mucho más recomendado, ¿sí? Para colocar también los déficits, perdón, para colocar en la bomba de insulina. Entonces, una vez que la glucosa alcance sus 300 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay que ir reduciendo la bomba de insulina o la infusión que estamos dando, ¿sí? A 0,02 o 0,01 unidades por kilo hora IV. Mantenemos entre la insulina, perdón, los rangos de glucosa entre 200 a 300, eso es importantísimo, ya que, como les comenté, no, la idea aquí no es bajar los niveles de insulina a niveles de 100, 150, ¿no? Porque no es lo ideal por el cambio de osmolaridad que existe y eso más que nada va a afectar a nivel cerebral. Entonces, es importante mantener en 200 a 300. ¿Qué sucede aquí con el tratamiento? En las dos, y en general, les voy a comentar de las dos. ¿Qué sucede aquí cuando nosotros llegamos a nuestro target? Es decir, después de 4 horas, pues ya vemos en la glucosa que en la cetoacidosis ha bajado a los 200 miligramos por decilitro. Bajo la infusión de bomba de insulina, pero antes de llegar a apagar totalmente o a terminar o a estar con una unidad por kilo, ¿qué hago? Coloco ya una solución en Y que se llama, ¿sí? Es decir, seguimos hidratando con la infusión de solución salina, con el potasio y del otro lado vamos a colocar una dextrosa al 5%. ¿Para qué? Para que los rangos no bajen, ¿sí? Tan bruscamente. Entonces, de esta manera vamos a mantener entre 200, 250 los rangos para mantener al paciente y de esta manera un paciente podría pasar su hospitalización, retiramos la bomba de insulina, ¿sí? Y podemos continuar con el tratamiento. A comparación en el estado hiperosmolar, llegamos a nuestros rangos que son entre 200, 300, bajamos a niveles de una unidad por kilo la insulina, colocamos la solución en Y, dextrosa más la hidratación que tenemos, al lactato, esa solución, y empezamos a pasar. Y de igual manera podemos pasar a 10 por kilo, ¿sí? O llegar inclusive a colocar 200 ml de la dextrosa y 200 ml de la solución eh, por hora, ¿sí? Para seguir controlando los niveles, haciendo controles de electrolitos, controles de el resto de creatinina, ¿sí? Para poder saber que el paciente ha salido de cualquiera de estos dos estados, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo y creo que no les había comentado en el anterior, pero es importante seguir hidratando y antes de salir de la bomba de insulina, por colocar la solución en Y. Ahora, en estos dos eventos de tanto cetoacidosis diabética como estados hiperosmolares,
los pacientes, dependiendo, como ya vimos en la clasificación, pues te podrán ser manejados ya sea en sala, hospitalización o la terapia intensiva. Em, pas- Tenemos pacientes que pueden ser manejados en la emergencia. Como ustedes saben, toda patología en la emergencia se trata de que en la emergencia se mantenga su rango de 6 horas y en ese momento pues se sepa si es que es un paciente que se puede dar el alta o es un paciente que puede entrar a hospitalización o es un paciente para la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, no se asusten si es que ustedes empiezan el tratamiento en el área de emergencia y se quedan con su paciente unas 6, 8 horas, viendo cómo está y probablemente revierta, ¿sí? Ustedes puedan revertir una cetoacidosis diabética en ese rango de tiempo para que el paciente, pues, en condiciones estables, pueda subir a continuar su tratamiento de hospitalización sin necesidad de que baje a la terapia intensiva. Estamos hablando de tomar decisión de terapia intensiva o hospitalización en cuestión de alteración del estado de conciencia. Si el paciente viene, claro, con una alteración del estado de conciencia netamente a su emergencia, vemos que está en un estado hiperosmolar, es un paciente que empezamos el tratamiento, no esperamos las 6, 8 horas para ver cómo va evolucionando, sino empezado el tratamiento, esperamos resultados, más o menos 1 a 2 horas, estabilizamos y el paciente puede bajar a la terapia intensiva para continuar con su tratamiento. ¿Sí? Entonces, el objetivo aquí del tratamiento en el estado hiperosmolar va a, debe ser reponer aproximadamente el 50% de la pérdida de los líquidos en las primeras 12 horas y el resto en las próximas 12 horas siguientes. Que lo ideal es ya sea esté en su hospitalización o esté en la terapia intensiva. No, la mayoría no es lo ideal que un paciente se quede en emergencia más allá de este tiempo, ¿no? Más allá de unas 6, 8 horas siendo manejado. Em, Depende, obviamente, como les comenté, de la gravedad inicial del grado de insuficiencia renal, de las comorbilidades, de las insuficiencias cardíacas que pueda tener el paciente para, pues, limitar la velocidad de corrección, ¿sí? Tanto de la bomba de insulina como del líquido. No vamos a, en una insuficiencia cardíaca, como les dije, cada paciente tiene que ser individualizado, por lo tanto, en una insuficiencia cardíaca del paciente que tenga como base, no le voy a colocar bolos de 300, de 500 o colocar unos 1000 de solución salina porque no va a ayudar y más bien voy a estar ocasionando algún tipo de iatrogenia ahí porque su corazón no está funcionando adecuadamente como para poder eliminar o tener una circulación adecuada de este líquido. Entonces, voy a encharcar al paciente. Entonces, cada paciente es diferente. Si tengo un paciente joven que sé que puede tolerar estos rangos de líquidos, de infusiones, pues le doy con todo. Pero los pacientitos que tienen ya sus comorbilidades, pues tengamos un poquito de cuidado con el manejo. El objetivo inicial, obviamente, la glucosa entre 10 a 15 miliosmoles, es un objetivo razonable para las personas en coma o em, que ya, o sea, que ya puedan ellos alimentarse. Eso es otra pauta para el tratamiento. Una vez que el paciente esté dejando su bomba de insulina, esté ya con su solución en Y, inclusive podríamos intentar también claro, con los resultados gasométricos, intentar que ya tome agua, que ya coma algo, ¿sí? Para que también de esa manera la glucosa, no intravenosa, sino la glucosa de los alimentos, pueda también ser procesada y gestionada por el cuerpo para que nuevamente, pues, entremos en la dinámica normal que debería tener el paciente. ¿Sí? Nuevamente, es importantísimo el potasio, ¿sí? Me han visto que he sido muy redundante con esto porque son fallas, ¿sí? Que se pueden cometer por quizás a veces no ser, no tener un esquema de tratamiento con estas patologías. Así que los niveles de potasio en las primeras 24 horas, pues aquí vamos viendo si son mayores o menores, las compensaciones que vamos a realizar, ¿sí? para el paciente.
Y pues obviamente los criterios para la resolución, saber que el paciente ya está con su estado de alerta, ha vuelto a normalizarse, la osmolaridad que está en menos de 300, que se ha corregido la hipovolemia, es decir, que tenga una diuresis de más de 0,5 mililitros por kilo hora, sí, que es lo ideal. También estos pacientes tienen que tener una sonda vesical para los cálculos de entrada y salida de líquidos y obviamente la glicemia en menos de 15 miliosmoles, que sería entre 300 miligramos por decilitro. ¿Sí? No sé si es que en esta patología algo no está claro, si tienen alguna pregunta, no sé, evitan si alguien hace la mano. Una vez sabiendo la patología, es mucho más fácil, como ven, poder inclusive para el manejo de cualquiera de estas dos. Chévere. Entonces, podemos seguir ya a la tercera y última descompensación, ¿sí? Que es la hipoglicemia, que eso también en la emergencia es pan de cada día. Así que la definición, sí, una glucosa menor a 70 miligramos por decilitro, y obvio, pero esto también en las guías te dice, pero también va a depender de cada individuo, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que vienen con glucosas de 60 y en realidad no se ve en su estado de alerta alterado, 50, 55, 40 inclusive, y no están hemodinámicamente alterados ni tampoco neurológicamente golpeados, ¿sí? Así que hay que individualizar un poquito también a los pacientes, ver todo lo que conlleva, ¿no? La parte del examen físico. En todo caso, si es que existen menos de estos valores, pues también vamos a tener pacientes que con 65 de glucosa, pues vienen somnolientos, vomitando, etcétera, con alteraciones. Entonces, se trata de individualizar. La tríada de Whipple que vamos a ver aquí, síntomas compatibles con hipoglicemia, ¿sí? Concentración baja, obviamente, de la glucosa a nivel de el laboratorio, ¿sí? Y la reversión de estos síntomas al nosotros administrar glucosa, ¿sí? Para esto, obviamente, la insulina o los secretagogos que también vamos a dar van a ser los factores desencadenantes, ¿no? En cada una de estas vamos a tenerlos, en esta también. Los factores desencadenantes para una hipoglicemia va a ser de igual manera la mala colocación de su insulina, es decir, se colocó mucho más de lo que debía haberse colocado. Hay pacientes que utilizan dos tipos de insulinas, de vez en cuando no saben cuánto, quizás no hay ayuda en su casa, son adultos mayores también que no suelen colocarse más o se colocan en horas que no adecuadas, en ayunas, sin comer, etcétera, que eso va a hacer que obviamente haya una descompensación. Es importante también saber que el alcohol y ciertos fármacos como las quinolonas también te pueden generar un trastorno de hipoglicemia, ¿sí? Las insuficiencias hepáticas, insuficiencias cardíacas, la sepsis, infecciones también nos pueden ocasionar estos eventos, ¿sí? Em, y, ¿por qué no también pensar en tumores, ¿sí? Tumores de células beta o las hiperplasias de las células beta, que insulinomas, que pueden ocasionar también estos eventos de hipoglicemia. Son un poquito raras también tener cierto tipo de tumores que van a ser, van a justo estar haciendo que los receptores de insulina se bloqueen, ¿sí? Un poco raro encontrarlos, pero en todo caso se tiene que tener en cuenta este tipo de presentaciones o este tipo de acompañantes o desencadenantes, más bien, para poder tener la, mm, este cuadro de hipoglicemia. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas van a ser tanto neurológicos,
síntomas neuroglucopénicos y también síntomas adrenérgicos, hipotonía, succión débil, en caso de los pacientitos pediátricos, irritabilidad, obnubilación, apnea, convulsiones, coma, ¿sí? Taquicardia, calambres, ansiedad, sudoración, palidez, temblores, ¿sí? La alteración del estado de conciencia alterado. Entonces es importante cuando cualquier paciente que venga con cualquiera de estos síntomas, tanto vemos que algunos se parecen, sí, con respecto a las otras dos, una glicemia capilar no nos hace daño, ¿sí? Ha habido casos de que yo he visto en diferentes momentos de mi preparación como emergencióloga, que ha habido momentos en que se intuba pacientes inclusive, ¿sí? Pensando que tiene algún tipo de evento cerebrovascular, por ejemplo. Em, o que viene convulsionando y se le coloca otra medicación para un anticonvulsivante, pero a nadie se le ocurre hacer una glicemia y lo único que necesitaba el paciente era glucosa, lo único. Entonces, no duden siempre en realizar un test de una glucosa capilar para poder tener un resultado rápido y descartar esa posibilidad, ¿sí? Ahora, para el diagnóstico, em, tenemos también pues lo mismo, la biometría hemática, una glucosa, electrolitos también es importante, un examen de orina para poder observar también hay infecciones que pueden estar desencadenando todos estos trastornos, ¿sí? Y es importante saber acá que el tratamiento obviamente va a ser probablemente un tratamiento mucho más rápido, ¿sí? Y va a determinar, como les dije, se va a determinar con una glicemia capilar rápida, ¿sí? El paciente va a venir inconsciente, no en todas nuestras áreas de salud, tanto en privadas como en públicas puede tener el glucagón. Podríamos utilizarlo si es que estuviera, es la idea, pero si no, pues podríamos administrar con la regla de los 15, ¿no? 15 miligramos de glucosa, que va a equivaler a 150 ml de la dextrosa al 10%, ¿sí? En bolo. Y posterior a la administración vamos a hacer una glicemia capilar en 15 minutos. Si la glicemia persiste menor de 70 miligramos, pues podemos pasar nuevamente otro bolo. Si es que está mayor y vemos que ya se está revirtiendo el evento, el paciente va a empezar a moverse, a despertarse, a hablar, ¿sí? Es porque le estamos colocando lo suficiente. Sin embargo, es importante dejarlo con una infusión continua, ¿sí? De la glucosa. Es preferible a veces en realidad tener un poquito más de glucosa que puede ser manejada a tener cero glucosa en el cerebro, ¿sí? Entonces, que es un órgano tan noble que necesita glucosa. Entonces, ese es el que necesita más que todos y es el más importante. Entonces, preferible, pues podemos colocar otro bolo y con la infusión continua hasta descartar las posibilidades de por qué fue que tuve una hipoglicemia. Se puso más la medicación, hacer una anamnesis, más preguntas a sus familiares, al paciente, o quizás una infección esté desencadenando este tipo de evento, ¿sí? Una neumonía, quizás por eso se bajó su glucosa, quizás una sepsis de origen urinario. Entonces, tratamos la causa y junto con la hipoglicemia en este caso, para que pues de esta manera puedan compensarse juntas y no tener nuevamente otros eventos, ¿sí? Acá, pues bueno, en realidad el tratamiento y la descompensación de hipoglicemia es un poquito más, no tan complicada de manejarla.
Así que es una descompensación que se puede manejar tanto en la sala general de la emergencia, si es que se logra captar y vemos que a los pocos minutos el paciente está cediendo, y si es que em, se encuentra ya algún tipo de infección o desencadenante, sabemos qué está pasando. Inclusive se le podría manejar ambulatoriamente al paciente, como les digo, siempre individualizando a cada paciente. O si es que es necesario, pues que se quede hospitalizado un par de días recibiendo algún tipo de tratamiento antibiótico para su patología que está desencadenando este tipo de trastorno. ¿Sí? Muy importante. Entonces, en realidad, en conclusión de todos estos descompensaciones, em, en emergencias, las hiperglicemias son evitables, o sea, se pueden manejar. Sí, gran parte del reto, obviamente, es asegurar que nuestro paciente cumple el tratamiento que ha sido instaurado, sí, para que podamos prevenir este tipo de complicaciones. Sí, entonces es importante que desde nuestra trinchera, como sé decirles yo a mis amigos, colegas que trabajan conmigo, hagamos la diferencia con nuestros pacientes. La educación es importantísima, una comunicación efectiva con tu paciente es importante, ¿sí? Mucho más con los pacientes con estas patologías que son de rápida complicación, ¿de acuerdo? Entonces, entregar la información adecuada, entregar la información clara, concisa, sí, es importantísimo para tanto el paciente como para su familia. De esta manera, ellos vamos a evitar quizás tener muchas más ingresos a nuestras salas de emergencia por este tipo de descompensaciones que definitivamente sí son un reto para el emergenciólogo, para el área, el servicio de emergencia, pero que sí pueden ser evitables, manejables. Así que también les invito no solo a seguirse formando como están haciendo a través de estos eventos y los webinars, sino también esforzándose desde donde ustedes están, haciendo que la comunicación y su conocimiento llegue a su paciente. Creo que por mi parte ha sido todo con respecto a estos temas que son muy importantes. Espero que haya llenado sus expectativas y quizás algunas preguntas que todo el tiempo tenemos con respecto a la diabetes. Así que creo que con esto podemos terminar. Sí, les invito a que también se puedan descargar las nuevas guías del LADA 2025, que también nos habla mucho ahí del tratamiento ya junto con el paciente y para su domicilio, estilos de vida, alimentación, que también es importante para esto. Muchas gracias. Doctora Judy, le agradezco muchísimo, pues definitivamente una charla necesaria para todos podamos entender cómo se tiene que tratar al paciente y principalmente tratarlo de una manera efectiva, eficaz y eficiente. Pues lo que necesitamos en emergencia es poder identificar. Tú mismo decías, necesitamos tener conocimiento para saber qué estamos tratando y cómo poder hacerlo de la mejor manera y de la manera más adecuada. Porque si no, pues no se trata de solo llenar la sala de emergencia, sino también poder brindar el mejor trato a cada uno de los pacientes. Y pues, doctores, espero hayan podido aprovechar de la mejor manera toda la charla y todo el conocimiento que la doctora Judy nos ha podido compartir la noche de hoy. Doc Judy, tengo una pregunta, no sé si la pudiste leer sobre los niveles de glucosa deben ser netamente bajo la medida de laboratorio o por muestra capilar. ¿También es válida o solo la de laboratorio?
No, es súper válida. Como les indicaba, mucho más fácil, mucho más a la mano, mucho más rápida. Vamos a tener los niveles de glucosa capilar, ¿sí? No, también, como les comentaba, con la gasometría y con los niveles de electrolitos en el laboratorio, también la glucosa capilar con la glucosa central tienen rangos muy cercanos. No es que en la glucosa capilar me va a dar 100 y en el central me va a dar 300. No, son rangos muy más o menos 50 quizás. Son muy, muy, muy cercanos. Entonces, no, netamente es más bien apenas el paciente, ustedes estén sospechando, pues un pinchacito para su glicemia capilar va a ayudar muchísimo para poder iniciar o instalar el tratamiento, inclusive para que les dé luces de lo que puede pasar, ujú, lo que pueda tener, ¿no? ¿Qué descompensación pueda tener el paciente? Perfecto, Doc. Me dicen también, y en cuanto a la administración de glucagón, ¿cuándo se debe de administrar en situación de hipoglicemia? La administración de glucagón en realidad sería la primera indicación, ¿sí? Cuando tenemos una hipoglicemia severa en rangos menores a 45 miligramos por decilitro. Desafortunadamente no todas las áreas o no todos los hospitales lo tienen, por eso pues lo que se utiliza es las dextrosas al 10% que están mucho más a la mano. Ujú. Perfecto, doctora. Y pues te agradezco muchísimo, Doc Judy, por toda esta información, estas preguntitas que han podido surgir y han podido ser atendidas. Creo que tenemos una más antes de pasar a la parte de que les quiero presentar a alguien muy importante en la noche de hoy. Y nuevamente, Doc Judy, agradeciéndote por este espacio, ¿sí? Y también te hacemos extensivas las felicitaciones, pues te dicen que muy buena presentación, una excelente presentación y muchas gracias por esa información que nos has compartido la noche de hoy. Sin más que acotar, pues ahora es el momento de que podamos conocer, y principalmente esta información es para los alumnos de Ecuador, que están buscando prepararse de una manera diferente, digámoslo así, que pueda ser dinámica, didáctica y sobre todo que tengas las herramientas necesarias no solo para prepararte para exámenes de internacionales, no solo para prepararte para exámenes de alta dificultad, como el MIR, el ENARM, el CASES, ¿sí? Sino también puedas seguirte formando con las mejores herramientas. Y es así que en este momento vamos a poder conversar un poquito con Mariela. Son unos breves momentos, pues ella te va a dar una información y te invitamos a que si tú eres un alumno de Ecuador, puedas escanear el código QR, preguntarle también cualquier tipo de duda e inquietud que tú tengas, pero sobre todo también que puedas em, recibir esos detalles, esa información, todo la que a veces nos olvidamos de preguntar, ¿sí? Y siempre queremos saber sobre cómo prepararnos. Mari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Doc, buenas noches. Gracias por el espacio. Doctores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio bastante importante para su preparación. Bueno, como ya lo había mencionado el Doc Estevita, mi nombre es María Linsuasti, pertenezco al área de admisiones de AMIR Ecuador. Para nosotros siempre es un gusto tenerles a ustedes dentro de nuestros programas académicos. Nosotros disponemos del curso de preparación del MIR. Les ayudamos con su proceso de homologación para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Nosotros nos encargamos básicamente de que todos sus documentos estén correctamente emitidos y que el proceso sea todo un éxito. De igual manera, para que ustedes tengan una muy buena calificación en sus exámenes del MIR y para que puedan obtener la plaza que están buscando, nosotros nos encargamos del 100% de su preparación. Tenemos varias modalidades a su disposición, por lo que si alguno de ustedes está interesado, pues pueden escribirme. En la pantalla ustedes van a ver el QR de mi WhatsApp.
podemos tener una conversación un poco más fluida por este medio, donde les podré estar contando los beneficios que por el día de hoy para las personas que han ingresado a esta charla, les tenemos un súper buen beneficio y adicional un regalo muy especial que yo sé que les va a gustar muchísimo. Entonces, sin más que decirles, también quiero hacerles partícipes de las personas que quizás digan, no, pues el MIR yo ya lo pasé o estoy interesado en otra cosa. Quiero comentarles que también disponemos de otros máster como medicina estética, sexología. Estos también pueden ser de su interés, entonces con mucho gusto estamos a las órdenes. Gracias, Mari. Nuevamente les hacemos la invitación a todos ustedes, quienes nos quieran conocer un poquito más, quien quiera beneficiarse, quien quiera saber el regalo especial de la noche de hoy, pues puedan escribirnos a este código QR. Estaremos gustosos en atenderlos definitivamente y que podamos iniciar una preparación académica, científica y sobre todo que sea de mucha, mucha utilidad. Sin más que acotar, agradeciéndoles Mari, por toda esta información que estoy seguro que les vas a poder brindar siempre el mejor asesoramiento. A la doctora Novillo por todo el conocimiento y su parte científica, ese aporte tan grande que nos ha podido dar como especialista en emergencia. Y a todos ustedes quienes se pudieron conectar la noche de hoy, pues un placer poder haber compartido este espacio y por supuesto invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan recibir toda la información, consejos, tips y por supuesto invitaciones para este tipo de eventos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en uno próximo.